hay vacaciones en verano para las estadísticas del paro, que en julio han dejado lo que en principio parece una noticia positiva. Hay datos históricos de afiliación y en el descenso mensual de parados. Y decimos en principio porque muchos de estos contratos son temporales. Los sindicatos añaden que precarios y porque miles de empleos siguen todavía bajo la protección de los ERTE. Son empleos de verano, temporales, pero que a jóvenes como Alejandro o Sofian les permiten unos ingresos mientras estudian o encuentran trabajo en lo suyo. Fue, de hecho, el sector servicios el que más tiró del empleo en julio. El paro experimentó la mayor caída mensual desde que hay registros, más de un 5% en España y un 2% en Castilla y León. Terminé en junio la carrera y pues ya enseguida encontré trabajo aquí en julio. El ideal de todo estudiante, seguir trabajando y estudiando a partes iguales sin dejar de rendir en ninguna de las dos. Hola, ¿cómo están? El Gobierno paraliza los desahucios de alquileres hasta el 31 de octubre para personas en situación vulnerable. Se frenarán hasta 40.000, pero no todos. La plataforma antidesahucios advierte que la casuística es cada vez más amplia. Hace unos años teníamos el perfil de personas con trabajos precarios, pero hoy día se da la curiosa situación, tenemos a esta gente de la banca. Recibieron la vacuna hace 6 meses, pero esta quinta oleada, a diferencia de la anterior, sí les está afectando. 11 mayores han fallecido ya por coronavirus en el último mes y 400 están aislados ahora mismo en sus residencias. Los centros están preocupados porque las incidencias en algunas zonas de la población es muy alta. Trabajadores, residentes que en un momento dado se han podido volver a contagiar incluso teniendo la pauta completa. Hay 800.000 personas en Castilla y León sin vacunar, bien porque son menores de edad, porque están en pleno proceso de vacunación, porque tienen el COVID y tienen que esperar o porque no quieren vacunarse. Por edades hay un 10% de personas sin vacunar entre los 50 a 59 años y un 5% entre los que tienen 60 a 69 años. Paralizada la producción de mascarillas, Béjar hasta que se determine el origen de la anomalía detectada por el Ministerio de Sanidad. La empresa asegura que afecta solo a un modelo de mascarilla y que la incidencia estará solventada en un máximo de 72 horas. Siguen subiendo las temperaturas, pero esta noche tenemos novedades en el norte. Francisco. Sí, Alejandra, por segundo día consecutivo recuperamos ya los grados perdidos durante el fin de semana. Volvemos a tener esos 30, que es lo normal para la época del año, pero esta noche, como decías, un frente va a rozar el Cantábrico y nos va a dejar solo en el extremo norte muchas nubes y algunas lluvias. Julio deja alegrías en el mercado laboral con datos históricos en el descenso mensual del paro. También un aumento de las afiliaciones en la Seguridad Social con el que se mejora incluso los datos de 2019. Aunque sin olvidar el paraguas que los ERTE siguen suponiendo para casi 340.000 trabajadores en toda España. El verano suele comportarse bien a nivel laboral y este mes de julio que acabamos de terminar, a pesar de las restricciones, no ha sido una excepción. El paro cayó en Castilla y León en algo más de 3.000 personas, lo hizo en todos los sectores y en todas las provincias y seguimos estando ya por debajo de la barrera de los 150.000 desempleados. En España las cifras también son buenas, algo más de 198.000 personas encontraron un empleo el pasado mes, aunque siguen siendo más de 3.400.000 los españoles que continúan sin empleo. Además, el mes de julio ha registrado mínimos de trabajadores en ERTE. En Castilla y León continúan en esta situación unas 12.500 personas. Alejandro terminó sus estudios en la universidad en junio y un mes más tarde ha encontrado trabajo. Fue prácticamente terminar y empezar. Una oportunidad para ganar dinero durante unos meses hasta que pueda encontrar un empleo más acorde con su formación como terapeuta ocupacional. Mientras me salga otro trabajo en
en lo que he estudiado yo o demás, pues tengo intención de seguir aquí. El verano suele ofrecer oportunidades laborales para jóvenes estudiantes. Sofian ha encontrado trabajo en un supermercado a través de una ETT. Sí que he llegado a tener mucha experiencia laboral, pero parece ser que no la suficiente como para coger un trabajo estable. Ese es el gran problema, la excesiva temporalidad del mercado. Te pueden contratar un lunes y al martes no tener que ir a trabajar y volver el viernes. La situación no es la idónea, pero se adaptan a las escasas oportunidades que surgen en época estival. Está muy difícil encontrar trabajo, pero te adaptas a lo que hay. Creo que si nos movemos, así los jóvenes, sí que podemos encontrar algo, pero claro, hay que estar dispuesto pues, a aceptar trabajos que igual no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Lo que les permite dar un poco de alegría a sus ahorros. Y además es un trabajo que me gusta, es entretenido. Yo soy de los pocos que tienen suerte que tienen un trabajo a día de hoy. Y por unas semanas o días salir de las listas del paro. La falta de trabajadores en el sector de la construcción es algo que ocurre de forma generalizada en toda Castilla y León, pero que se nota especialmente en provincias como Soria, porque mientras que en otras, como en Ávila, por ejemplo, ha caído la carga de trabajo, en Soria el sector está a pleno rendimiento. El sector de la construcción está a pleno rendimiento en Soria. Como compañeros, cuando le decimos cuando comento toda la construcción que hay aquí en Soria capital, la verdad se quedan extrañados. Gente de Ávila, Segovia y demás, allí prácticamente no hay grúas levantadas. Pero las constructoras no encuentran mano de obra, faltan profesionales de todas las especialidades. Desde alicatadores, a ladrilleros, a tabiqueros, a carabisteros, para toda la construcción y todos sus gremios afines. También estamos hablando de cerrajería, carpintería. Así que las constructoras en muchos casos se ven obligadas a importar profesionales. En el caso de Soria llegan cuadrillas de Aranda de Duero o de Toledo, y sobre la negativa de los profesionales a trabajar en esta provincia... No he visto esa tendencia, la verdad. Otra cosa es que a lo mejor cueste traer más gente de fuera, por lo que hablamos, porque hay mucha demanda en todos los sitios. Lo que sí siguen padeciendo es el encarecimiento de materiales como el aluminio, el cobre o el hierro. Les está suponiendo hasta 3 semanas de retraso en los plazos de entrega. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana una nueva moratoria del llamado escudo social hasta el próximo 31 de octubre. Seguirán paralizados los desahucios de alquileres de personas en situación vulnerable y sin alternativa habitacional. Con esta nueva prórroga se podrían evitar entre 35.000 y 40.000 lanzamientos de los 60.000 que están presentados en los juzgados de toda España. Pero la moratoria no evita que se sigan produciendo. En el primer trimestre del año en Castilla y León se han ejecutado más de un centenar, 10.000 en toda España. De los pequeños tenedores no se les ha obligado a nada ni se les obliga a que hagan ningún acuerdo con el inquilino. Entonces esa persona que ya a lo mejor quería recuperar su casa, le pone la orden de desahucio y se tiene que ir. El Consejo de Ministros también ha aprobado prorrogar la garantía de suministros como el agua o la luz. Hoy la ministra de Transición Ecológica ha lanzado un mensaje muy concreto a las eléctricas. David Aragonés, ¿qué les ha dicho? Sí, Teresa Rivera ha asegurado a las eléctricas que no es el momento de maximizar beneficios y repartir dividendos. La vicepresidenta ha asegurado que es el momento de invertir y no dejar a nadie atrás. Como decías, el Gobierno ha aprovechado este último Consejo de Ministros para prorrogar el escudo social, que además de ese decreto antidesahucios y la prohibición del corte de suministros básicos, incluye también medidas de protección para aquellos que no pueden pagar el alquiler. De momento, como decía, se va a prolongar hasta el 31 de octubre y entonces se revisará si es necesario prolongarlo hasta final de año. Tenemos que pensar en aquellas medidas que permitan aliviar el bolsillo de los consumidores. Este no es un momento para maximizar beneficios, sino que es un momento para facilitar la equidad, la respuesta ante la vulnerabilidad de necesidades de sectores, de personas particularmente vulnerables. El precio de la vivienda dispara el coste de la vida y marca el poder adquisitivo de los ciudadanos. Salamanca es la capital de Castilla y León con el coste de alquiler más elevado, aunque teniendo en cuenta el resto de factores como el salario o el precio de los alimentos, Burgos es la ciudad más cara para vivir en la comunidad.
Burgos es la ciudad más cara para vivir de toda Castilla y León. La ciudad y sus alrededores tiene uno de los índices de precios más altos de todo el país, similar a otras ciudades como Zaragoza o Santander y solo superados por Madrid y Barcelona. Vivir en Burgos es un 31% más caro que en Elda, Alicante, el municipio más barato de toda España, y un 7% más caro que residir en Zamora capital o en Ponferrada. Es decir, un burgalés medio necesita 1.070 euros para tener el mismo nivel adquisitivo que un castellano leonés medio disfrutaría con 1.000 euros. Incluso Valladolid o León tienen un coste de vida inferior que los burgaleses, aunque el estudio destaca que los burgaleses son los segundos ciudadanos que tienen un mayor índice de salarios de toda Castilla y León, solo superados por los de Valladolid. Los alquileres han subido muchísimo. Dentro de Burgos a mí me parece que sí que estamos en un precio bastante alto para lo que había en su época. O sea, te estoy hablando de hace 3 años, estábamos en unos alquileres bastante más bajos. Ha subido pues de una habitación que a lo mejor estábamos en 400 euros, ya estamos en los 480, 490 si vamos a una vivienda tipo. Depositar la fianza de un alquiler en la Cámara de la Propiedad es obligatorio para cualquier dueño de un inmueble. En España, solo 3 de cada 10 cumplen con ese requisito. Esta media sube en algunas provincias de Castilla y León, como es el caso de Soria, que roza, como ven, el 80%, y León con un 60%. Sin embargo, fíjense, por ejemplo, en Ávila y en Segovia. En esas zonas, en esas provincias, son muy pocos los propietarios de viviendas que entregan el depósito a las arcas públicas. La Asociación de Consumidores Facua ha vuelto a criticar la falta de actuación por parte de las autoridades competentes en materia de defensa del consumidor. Lo hace ante el crecimiento continuo de las reclamaciones presentadas, casi siempre contra los mismos sectores. Banca, telecomunicaciones, sanidad y energía son los sectores que más reclamaciones han acumulado en el primer semestre de 2021 en Facua por parte de los consumidores. La banca y los productos financieros, seguido de las aerolíneas, son los sectores que ocupan los 2 primeros puestos. Más de 5.500 expedientes se han abierto de reclamación en Facua, que es una de las principales asociaciones de la Unión Europea. Y sí tuve un problema porque llegó tarde el avión y tuvimos que poner una reclamación, eso sí. Con esto de que ahora nos cobran por tener cuentas, eso sí me parece que no está bien. Por un cobro excesivo de no mover el saldo, que tenía lo de la hipoteca, y me cobraron 60 euros. Con gas sobre todo, en la parte esta de, sobre todo cuando empezó la pandemia, que no medían directamente y tú tenías que hacer la medición, y luego te venían unos ajustes de 100 y cacho euros. El ibérico es uno de los productos más internacionales de nuestro país y Salamanca se convertirá una vez más en la capital mundial de este producto. Lo hará con la celebración del tercer Foro Internacional del Ibérico los días 27 y 28 de septiembre. El encuentro se completará con otros eventos como la Gastro Ibérico Week o el tercer concurso internacional de cocina del ibérico. Estos nombres reflejan que estamos ante un foro de muchísima calidad, a la altura de la excelencia de este producto único en el mundo, al que desde Salamanca queremos sacarle el máximo partido, porque es una de nuestras señas de identidad indiscutibles. Nadie quiere hacerse cargo del mantenimiento de la carretera de circunvalación de Favero, en El Bierzo. El cierre del sector minero ha provocado también el abandono de la carretera, construida en su día por Uminsa y ahora usada por todos los vecinos. Esta empresa tiene también una deuda pendiente con el municipio. Favero se quedó sin las explotaciones mineras y como consecuencia sin el empleo e importantes recursos económicos, pero la apresurada clausura del sector está generando un sinfín de problemas al municipio. Misa nos vende la carretera al Ayuntamiento de Favero. El desconocimiento de los administradores encargados del concurso ofertan como parcelas la carretera de circunvalación que la minera construyó para sacar el carbón del centro urbano y para la que ahora el Ayuntamiento busca ayuda en las administraciones superiores para que puedan hacerse cargo de ella. Es inviable que nosotros podamos tener una carretera. Nosotros le hemos pedido tanto a la Junta de Castilla y León como a la Diputación Provincial que tienen que tomar alguna determinación con esa carretera.
Además, ha tenido que comprar una parcela para que la empresa Traxa pueda acometer la restauración de la gran escombrera que en época de lluvias vierte residuos al Cúa. Cuando vienen las grandes tormentas o cuando vienen las grandes lluvias, este río pues al final está lleno de carbón. Una finca que el ayuntamiento intentó permutar con parte de la cantidad que Uminsa dejó sin satisfacer al ayuntamiento, casi 100.000 euros. Cobrará la Seguridad Social, cobrará Hacienda, cobrará la Junta y los últimos seremos el Ayuntamiento de Fabero. Fabero también denuncia especulación por parte de los concursales a la hora de vender fincas propiedad de Uminsa y pone el ejemplo de una pretendida por el consistorio anexa al Pozo Julia y protegida por el BIC, declarado para varias instalaciones mineras y ahora vendida a un particular. El Comité Europeo de las Regiones incluye la petición de Castilla y León de apoyar con fondos extra a territorios donde la automoción sea vital. Este organismo recomienda que la financiación adicional debe servir para minimizar los efectos negativos de la transición tecnológica en la industria. Había preparado un complejo dispositivo, lo van a ver, para copiar en el examen teórico del carnet de conducir, pero los nervios le delataron. Ha sucedido en Soria. Se le imputa una infracción administrativa. Se trata de un ciudadano de nacionalidad china residente en Barcelona que se desplazó hasta Soria para realizar el examen teórico del carnet de conducir. Su presencia llamó la atención desde el primer momento de los examinadores por su actitud nerviosa y sobre todo porque no hablaba ni entendía nada de castellano. Finalmente se comprobó que llevaba encima un sofisticado sistema electrónico, una microcámara web oculta en el ojal de la camisa y un diminuto dispositivo auricular en el interior de su oído conectado a un teléfono por Bluetooth. Con todo ello pretendía pasar el examen de forma fraudulenta. El Código de Tráfico y Circulación contempla este tipo de infracciones como muy graves y las sanciona con 500 euros de multa. Sí, a la gira de todo. Y volvemos con la información que antes les apuntábamos y no les podíamos ofrecer, las diferencias que existen entre provincias en relación a los depósitos de las fianzas de los alquileres. Acompañamos a Miguel Ángel a la Cámara de la Propiedad. Lo que acaba de hacer es obligatorio. Buenos días. Venía a depositar la fianza de un alquiler. Pero solo 3 de cada 10 propietarios registra su contrato en este organismo público. Es una obligación que existe ya desde 1939 y nunca ha dejado de ser obligatorio. Depositar la fianza es una garantía para el inquilino y el propietario. La Cámara simplemente es un registro. Yo pierdo el contrato, vengo a la Cámara y solicito mi copia. A pesar de ser obligatorio, la Administración solo ha interpuesto 7 denuncias el año pasado, 6 en lo que llevamos de este 2021. Hasta que alguien no presenta una denuncia de que existe ese contrato, pues evidentemente la Administración pues no actúa. No depositar una fianza de hasta 600 euros acarrearía multas de 3.000 euros, que ascenderían a 90.000 si las infracciones son muy graves. Quizá en parte también es falta de inspección. Ahora mismo no existe, pero sí existen muchas denuncias. El depósito se debe realizar en un plazo de un mes desde la formalización del contrato y es uno de los requisitos para recibir las ayudas del alquiler. La quinta ola se ha colado en las residencias de mayores y dependientes. El escudo de la vacuna no ha sido suficiente para evitar la entrada del virus. En el último mes han fallecido en Castilla y León 11 residentes. Hoy por hoy hay casi 300 casos positivos y 400 mayores están en cuarentena por contacto estrecho. A pesar de las medidas, el COVID ha vuelto a entrar en las residencias. Son brotes que han entrado puntuales a través de un trabajador o un familiar o alguien de alguna derivación hospitalaria. Los casos se dan sobre todo en las zonas donde la incidencia en el resto de la población es alta. En Palencia, en las residencias de Dueñas y San Telmo, hay casi 50 residentes contagiados y una veintena ingresados. Esta nueva quinta ola es una realidad, está llamando a la puerta de las residencias continuamente. En un mes los positivos se han multiplicado por 20, aunque los casos confirmados no llegan al 1% del total de residentes. Los centros piden a Sanidad que retome los cribados aún estando vacunados. Trabajadores, residentes que en un momento dado se han podido volver a contagiar incluso teniendo la pauta completa. Por lo tanto, sí demandamos que Sanidad siga haciendo
esas pruebas diagnósticas. Puede ser que no hayan desarrollado suficientes anticuerpos, por eso pedimos que se haga un estudio serio en el sector. Y si es necesario, las residencias piden prioridad para poner la tercera vacuna a los más vulnerables. Numerosa está siendo la respuesta a las convocatorias de vacunación esta semana en algunos puntos de la comunidad. Hemos visto largas colas en Burgos o en León, donde incluso tuvo que intervenir ayer por la tarde la policía para ordenar el tumulto al coincidir una repesca con la administración de segundas dosis. Hoy esa confusión se ha resuelto con el reparto de números. Situación de absoluta normalidad la que se vive hoy en este Palacio de Exposiciones de León y que contrastan con las imágenes que se pudieron ver anoche con centenares de personas aglomeradas a las puertas de este centro de vacunación. De hecho, incluso la policía local tuvo que intervenir para organizar las colas debido a la gran muchedumbre que se dio cita en este Palacio de Exposiciones. Para evitar ese problema, esta semana están llamados a vacunarse todos aquellos nacidos en el año 2005 y anteriores que no pudieron acudir a convocatorias anteriores, pero con una limitación de 500 dosis diarias. Por eso, para evitar los problemas que se registraron ayer, Atención Primaria ha decidido repartir un número a los 500 primeros leoneses que se acercan hasta este Palacio de Exposiciones y así evitar esas largas colas. Cuando llegamos, pues ya te dan el número y ya sabes que entras, entonces ya pues te puedes hacer la cola y no te quedas fuera, ¿no? Pero no sé, podría estar más organizado, yo creo. Hay mucha gente, yo veo que hay una cola, hay mucha gente. Organización, pues bueno, hoy bien, el viernes es que había una barbaridad de gente. Yo creo que es mucho mejor porque la gente no sabe si le va a llegar la dosis o no. Entonces, al darle una tarjeta a cada uno, por lo menos sabes que al que coja, coja. A mediados de agosto se empezará a notar la ampliación en la remesa de vacunas anunciada por el presidente Sánchez. Aún no hay cifras concretas de cuántas dosis de los casi 3,5 millones recibirá Castilla y León, pero la delegación del Gobierno en la comunidad asegura que con ellas se alcanzará la inmunidad del 70% antes de que termine el mes. Una llegada de 108.000 vacunas esta semana, los ritmos se van a ir incrementando en las próximas semanas de agosto con esa nueva llegada y por tanto yo creo que lo importante es que el horizonte de tener vacunado el 70% de la población antes de acabar el mes de agosto es un horizonte realista. En Castilla y León quedan ahora mismo por vacunar cerca de 800.000 personas, entre ellas menores de 12 años, gente que está pasando el COVID y que tiene que esperar a vacunarse y aquellos que han decidido no hacerlo. Ese dato también se conoce, lo recoge el Ministerio de Sanidad y los porcentajes varían dependiendo de cada tramo de edad. Los mayores de 70 años están todos vacunados. En la franja de los de 60 a 69 años hay un 5% sin vacunar, aunque Castilla y León es la cuarta comunidad con más vacunados en estas edades. Hay 9.000 personas de entre 50 a 59 años sin vacunar, es un 10% y pueden ser varios los motivos, bien por consejo médico, porque han pasado el COVID y tienen que esperar, o porque no quieren vacunarse. En cuanto a los menores de 40 años, los porcentajes todavía son bajos porque están en pleno proceso de vacunación. Y estos son los últimos datos de contagio. Se han registrado más de 840 nuevos positivos. Son 558 menos que la semana pasada. Suben los fallecidos, 6 personas han muerto por COVID en los hospitales, una más que en la jornada de ayer. La Agencia Española del Medicamento ha ordenado la retirada voluntaria de los modelos quirúrgicos de mascarillas Béjar. La empresa salmantina se unió a la fabricación de estos productos el año pasado. La empresa defiende que es una alerta no obligatoria que no afecta a la salud y que estará solventada en como mucho 72 horas. Un vecino del municipio malagueño de Rincón de la Victoria ha sido detenido por asesinar presuntamente a su mujer en la tarde de ayer. La víctima, de 37 años, era de nacionalidad rusa. Supuestamente, tras golpearla en su domicilio hasta provocarle la muerte, el hombre quemó el cuerpo en un vertedero. Un testigo alertó de lo ocurrido al ver meter al hombre un cuerpo en su coche. La Guardia Civil continúa con la investigación.
Y tras presidir el Consejo de Ministros de hoy, el presidente del Gobierno se ha trasladado a las Islas Baleares para mantener el primer despacho de este verano con el rey. La situación sanitaria y económica serán asuntos de ese encuentro, como también el programa para los nuevos fondos europeos. Por cierto, que hoy se cumple un año de la marcha del rey emérito a Abu Dhabi. En este tiempo, Juan Carlos I ha realizado 2 regularizaciones fiscales por valor de 5 millones de euros. Una en diciembre de 2020 y otra en febrero de este año. Hace solo unos días conocíamos la denuncia de Corina Larsen ante el Tribunal Superior británico, que le acusa de vigilancia ilegal. El rey emérito dejó la puerta abierta a un posible regreso, pero de momento no está previsto. Sí ha recibido la visita de sus hijas Elena y Cristina, que se vacunaron en el país árabe. El Partido Popular pide la convocatoria del debate del Estado de la Nación para comienzos del mes de septiembre y carga contra los acuerdos alcanzados ayer en la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat de Cataluña. Dice su vicesecretario de Comunicación que se premia la deslealtad. Ayer pudimos comprobar una vez más cómo el gobierno de Sánchez premia la deslealtad. El gobierno de España dinamita la igualdad de todos los españoles y hoy ha dejado en mando de la Moncloa a los separatistas. A quien se premia es al que amenaza con romper las reglas de juego, el que plantea un referéndum ilegal en Cataluña. Si ayer el Gobierno de España acordaba con la Generalitat de Cataluña ampliar el aeropuerto del Prat en Barcelona, hoy el alcalde de Salamanca ha criticado que frente a esas inversiones hay provincias, como la de Salamanca, que en materia de infraestructuras están abandonadas. El alcalde alude a la no recuperación de frecuencias ferroviarias Madrid-Salamanca. Pero es que como tardan tanto en devolverlo, esto ya parece un robo, ya no es discutible que sea una decisión. Es que esto ya parece un robo descarado y a mano armada. Sobre todo cuando cuesta tan poco gastarse el dinero en otros lugares, que yo digo, no discuto la necesidad de esas inversiones, pero cuesta muy poco tomar esas decisiones y cuesta muchísimo, parece que cuesta muchísimo, el que Salamanca vuelva a disponer de las frecuencias por ferrocarril. España recibió en junio 2,2 millones de turistas extranjeros. Son 2 millones más que el año pasado, cuando vinieron tan solo 200.000 turistas, pero lejos de los casi 9 millones de 2019. Los principales países emisores fueron Alemania, Francia y Países Bajos, con Baleares, Cataluña y Andalucía como principales destinos. El gasto medio por turista ha subido hasta los 1.090 euros, con un gasto diario de 147 euros. La ruta Inti ha llevado hoy hasta el yacimiento de Numancia, en Soria, a un centenar de jóvenes procedentes de 4 países. Es la llamada Generación del Cambio. Así se ha bautizado la expedición de este año, que pone el foco en el pasado, presente y futuro de los jóvenes y también en la España vaciada. Estos jóvenes conforman la 7ª Ruta Inti, que por primera vez recala en Soria. Siguiendo el consejo de Miguel de la Cuadra empezamos esta expedición y este año hemos querido dedicarlo, sobre todo con toda la situación que está habiendo a nivel mundial con la pandemia, intentar poner el foco tanto en los jóvenes como en esta España vaciada, que ahora parece que vuelve a estar en boga, pero que durante mucho tiempo ha sido olvidada. La visita al yacimiento de Numancia es una de las muchas actividades que desarrollan durante un mes. Uno de los rasgos que más nos gustan son los que llamamos los talleres, donde los propios participantes, los expedicionarios, que son todos entre 18 y 25 años, al final ellos también son expertos en sus distintas disciplinas, entonces es darles un hueco, una oportunidad para que ellos mismos compartan con sus compañeros su conocimiento. Casi todos los participantes son españoles. La pandemia ha reducido a 4 las nacionalidades. Si eres una persona que quiere seguir creciendo como individuo y quiere prosperar en el futuro, conociendo todas las culturas distintas y lugares que el mundo te provee, definitivamente lo deberías de hacer. Es una forma de aprender
como muy distinta a la que no estamos acostumbrados. Y creo que la mejor manera de romper con los estereotipos es viviéndolos muy de cerca. Lo que yo he visto desde el punto de vista de un inglés es cómo se ha expandido el Imperio Romano en el norte, y creo que la mezcla de culturas afecta muchísimo cómo vemos la historia. Una aventura que, sin perder de vista el pasado, mira al futuro. Finalmente, julio no ha sido un mes excesivamente caluroso. Lo que sí ha sido es un mes seco. Mucho. El balance de la precipitación acumulada de la Agencia Estatal de Meteorología así lo confirma. Y eso, Francisco, ¿qué consecuencias tiene en las despensas de agua en nuestros embalses? Pues Alejandra, que julio con L haya sido más bien seco, que por otro lado es lo normal para la época del año, se compensa con que junio con N fue muy húmedo. De hecho, el segundo más húmedo de este siglo XXI. Estos son los datos de la Conferencia Hidrográfica del Duero, actualizados ayer. Tenemos un total de 1.783 hectómetros cúbicos. Esto supone un 62% de la capacidad, más o menos lo normal para la época. De hecho, estamos 2 puntos por encima de la media de la última década. La Agencia Estatal de Meteorología nos dice la previsión para los próximos meses de agosto, septiembre y octubre, que esperamos en cuanto a las precipitaciones en el oeste, tiempo algo más seco de lo normal, y en el este temperaturas un poquito más altas de lo que corresponde. Y esto, tiempo un poco más seco y temperaturas más altas, lo que dispara es el riesgo de incendios. De hecho, hoy este es el mapa que tenemos para esta tarde: riesgo de incendio en todas las zonas naranjas muy alto, incluso rojo en algunos puntos. Eso quiere decir que puede ser extremo, así que tengan mucha precaución. Y antes de marcharnos, viajamos hasta León. La plaza de la biblioteca del municipio berciano de Toral de los Vados homenajea con un mural gigante que ven al mundo del ferrocarril y a todos sus trabajadores. Es una obra del artista David Esteban, que reproduce una conversación de maquinista y fogonero en la estación que la minero-siderúrgica de Ponferrada tenía en la capital del Bierzo. Así hoy nos vamos a despedir. Quédense porque ahora llegan los deportes con toda la actualidad de los Juegos Olímpicos. Más información esta tarde a las 8:30 y nosotros nos vemos mañana. Que tengan una feliz tarde. Adiós.